la posibilidad de enseñar a los niños a pensar. Entonces Melanio iba a explicar que justamente ese era uno de los aportes del texto integrado. Así es. Efectivamente, información hay por montones ahora, información. Ahora, para traducir información en conocimiento, tiene necesariamente que mediar el razonamiento, el pensamiento. Y ese es el papel que se le asigna al educador. A contribuir a que los niños y las niñas descubran su talento, plantear la información para que ellos entonces puedan procesar a través de actividades, en los primeros años a través del juego. Y recuerdo que Ligia Amada, cuando en el Consejo Nacional de Educación se hizo la primera discusión sobre esto, dijo: estoy fascinada con el texto integrado de preprimario y primer grado. A los demás hay que hacer algunas correcciones. Y decía que era por la cantidad y la riqueza de actividades que planteaba el texto integrado. Y está ahí. Están ahí. Porque ¿qué es lo que resulta? ¿Quién hizo eso? Un equipo multidisciplinario con apoyo internacional, porque después quiero hablarle de eso. Aquí tenemos un nacionalismo tonto, trasnochado, porque Hosto era puertorriqueño y antillano, y lo trajo Gregorio Luperón en su primer gobierno y puso los pilares de lo que debía ser el pensamiento pedagógico dominicano. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. El niño, en principio, ¿aprende de qué? Aprende del entorno, aprende de la familia, aprende escuchando a sus padres. No es una educación estructurada. Aprende lo que ves, sí, exacto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y Facundo lo dice de una manera jocosa. Dice: yo era inteligente hasta que llegué a la escuela. Porque el niño a los 2 años, ustedes lo saben, todo preguntan 4 y 5 veces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando el niño llega a la escuela, se encuentra con una escuela estructurada conforme, y lamentablemente José salió ahora de aquí, conforme modelos de industrialización, que funcionaban como si fueran fábricas, con una disciplina, una hora de entrada, una división del tiempo por horas, y resulta que el niño en sus inicios no puede ser así. Por eso las aulas de inicial se organizan para que los niños estén como si estuvieran en la sala de su casa, como si estuvieran jugando en un parque, jugando, interactuando con los demás y con una serie de herramientas en sus manos para que la actividad lúdica pueda tener algún tipo de resultado en términos cognitivos. Entonces, eso es lo que rescata el texto integrado. Después de investigaciones de gente que tratan el tema de psicología evolutiva, de todo el tema pedagógico desde los tiempos de Ausubel, y que están contenidos, que son los que trabajan todo el tema de constructivismo, para que de alguna manera nosotros pudiésemos en esos primeros años reencauzar la educación a lo que verdaderamente debe ser: incentivar la creatividad en los niños, el espíritu de aventura, de preguntar siempre, de cuestionar, y no plantearle: usted va a estudiar con este texto, usted lo va a hacer de esta hora a esta hora, usted va a ver. Señores, ¿cómo se puede pensar en que usted va a especializar el conocimiento por áreas o disciplinas en los primeros grados? Eso se hace ya en los cursos posteriores. Por eso el texto integrado en principio no abordó del segundo ciclo hacia adelante, sino el primer ciclo, que es justamente donde el niño no aprende el lenguaje diciendo: mamá, asa la masa, porque eso no tiene sentido. O sea, el niño, tú tienes que ayudar a construir el conocimiento, construir la frase en base a lo que le hace sentido en su entorno. A eso me iba a referir. En ese momento del debate, yo juego con mi hermanito, yo hago tal cosa. Porque lo otro, el mame mismo muy, el ejercicio sur, no tiene sentido. Ese es el esquema del siglo pasado. Entre defensores y críticos extremos del texto integrado, en el momento del debate, había un grupo intermedio que favorecía el texto integrado, pero dejando aparte el idioma, el español y las matemáticas. Y decían que con el texto integrado estas dos materias se iban a perjudicar. No, de ninguna manera. Y incluso, y ustedes lo pueden ver en el libro que publiqué, se hizo un análisis de la cantidad de horas y de contenido que se agotaba con los textos integrados en la lengua materna. Al contrario, lo que pasa es que el lenguaje, la lengua, era el eje que articulaba las demás áreas del conocimiento. Tú puedes perfectamente a un niño decirle, en lugar de decirle mamá, asa la masa, decirle Duarte,
creó la República Dominicana, o Gregorio Luperón fue restaurador por tal cosa, que tuviera sentido. Trujillo Y tú, fue dictador. entonces tú, construyendo una frase, una oración, tú lo introduces en la historia, pero ya no la historia como un área disciplinada. Él lo va viendo y quizás lo ve como elementos sueltos que le va a hacer sentido cuando ya tenga que ir a áreas más especializadas. Una de las cosas que afectó al texto integrado fue que aparentó ser una imposición, aparentó ser que no había sido debidamente consensuado, discutido con todos los sectores. Sí. Aprendiendo esa lección y tomando en cuenta lo que tenemos, que ahí hay un aporte que puede ser rescatado, ¿cómo se podría abordar de nuevo el debate de los textos integrados, superando cualquier debilidad inicial? Perfecto. Y hoy un comentario que tú hacías a propósito del libro, en el sentido de que también un ministro debe tener el apoyo. El apoyo en términos conceptuales, pero también en términos prácticos del presidente de la República en un régimen como el nuestro. Es así. Ahora, Julio, yo nunca vi, sí, mucho cuestionamiento, vicepresidente. Yo fui parte de la Comisión de Estrategia y Comunicación Gubernamental, que tú sabes que se reunía todos los lunes, Claro. con unos asesores del presidente y algunos otros actores del proceso gubernamental y político, y eso, yo participé de ese equipo desde mediados del 2007 con la crisis de los combustibles. Yo era en ese momento secretario de Industria y Comercio hasta el 20 de junio, un mes después de Danilo ganar las elecciones, y esa comisión hizo aportes importantes para torear la crisis, para manejar situaciones, y allí se convirtió en un foro en que discutíamos estos temas. Naturalmente también yo allí encontré resistencia de gente que no entendía esto y que de alguna manera atizaba, y lo digo en la urdimbre de las conspiraciones. Pero el presidente siempre tenía, cada vez que yo lograba algo, cuando sacamos los indicadores de logro, yo se lo llevaba al presidente. Cuando sacamos el primer borrador, antes que hacerlo público, mandar a las escuelas, yo se lo llevaba al presidente. ¿Este texto tú se lo llevaste al presidente y él lo vio? El presidente tuvo en todo momento, naturalmente, como ustedes señalan, hubo muchos factores. El tema del consenso. Lo que pasa es que este país siempre prefiere lo afectivo a lo efectivo. Yo digo que nuestra escuela y la educación es muy afectiva. Todos los estudios dicen que los maestros se llevan bien con los alumnos, que los alumnos llevan bien entre ellos. Somos altamente afectivos, pero poco efectivos. Entonces, el presidente convocó al Foro por la Excelencia Académica de la Educación Dominicana en el 2005. Auspició que los países de la OECD, los países de Organización de Países para el Desarrollo Económico, hicieran un estudio de clase global de la educación dominicana, que lo hicieron entre el 2005 y el 2007. Yo estaba en Infotet en ese momento. Y fueron los que dijeron: hay que planificar a todo el sector educativo, que tomen la palabra del presidente. El hecho de ofertar la formación técnica a los alfabetizados, que es la clave para que no vuelvan a ser analfabetos, es un enfoque integral de la educación. Tú no tienes necesariamente que ser un profesional liberal. Tú tienes las condiciones para ser un buen electricista, un buen plomero, un buen mecánico industrial. Alemania, la sociedad más próspera de Europa, su clase media no es de profesionales liberales. Eso que construyen los mejores carros del mundo, el Mercedes-Benz, las otras marcas que conocemos, el Cepillo, son gente que se desarrollaron en el nivel medio de la profesionalidad, en el nivel técnico. Entonces, ¿por qué nosotros queremos tener un abolengo, tener doctores, tener hasta filósofos, y luego se van a taxiar a Nueva York? Entonces, ahí hay un problema de enfoque también. Y estos obreros alemanes pueden venir a tomar unas vacaciones al Caribe. Así es. Entonces, por ahí tenemos que ver el enfoque integral. El estudio de OECD permitió ese diagnóstico y acometer la solución de manera integral. Y planteaba ese estudio, en el caso de la educación, dice: hay que tener maestros contratados y calificados. Contratados, no contratados por un tiempo determinado. Calificados en jornadas de 5 periodos, ya una jornada única, decía en ese momento 5 periodos, porque estábamos dando 2 horas y media. Con escuelas, ambientes agradables en la escuela, las aulas, el entorno y las familias involucradas. Integradas, exacto. Entonces, también lo he estado retomando y planteando. El ministro, porque no solamente asistí a lo del Palacio de los Deportes, por el discurso de Danilo me sentí motivado a coger la lucha de meterme a Montellano, 3 horas y media, porque me invitaron a la apertura del año escolar. O sea, tuviste ahí también. Y el ministro habló claramente de los ejes, no de él, del gobierno de Danilo Medina. Uno,
el tema de la cobertura, que implica el construir las aulas allí donde se requieren. 2, el tema de la formación docente, que yo digo, aquí hay que trabajar por la nueva profesionalidad del magisterio. Avanzamos en titularidad, y lo dijo hoy el secretario, el presidente de la ADP, en un programa de televisión, que las universidades, y ustedes pueden ver en mi libro, han tenido un papel funesto en la formación de los docentes en República Dominicana. ¿Funesto? Por eso, sí, porque se ha gastado, yo lo cuantifico, se han gastado más de 15,000 millones de pesos en formación que no es tal formación. Y tenemos que comenzar por ahí. Es de formación. Y tenemos que comenzar por ahí. Pero mal pensum, mal... Yo le dije al presidente cuando habló de los profesores españoles, presidente, tráigalo, pero para formar, para que sean formador de formadores, para que puedan alimentar las universidades. Y no lo busquemos en España, que España no anda mal. Es en materia educativa la cenicienta. Después me decía alguna persona, sí, pero hay gente, los hay muy buenos. Pero busquemos en Cuba, que ustedes saben que hay un mercado pero de trabajo. Pero vienen cubanos también. Correcto. Y traigámoslos para que nos asesoren en los nuevos modelos de formación de maestros en República Dominicana, que implica acompañamiento. El otro eje que planteó el ministro es la oferta curricular. Y qué bueno, le digo a Amarante Baré que pueda ver lo que se ha producido, que es lo único que ha quedado de este periodo, que es un nuevo diseño curricular, actualizando el currículum, que fue uno de mis esfuerzos, solo que yo entendí que el consenso se había hecho con el foro, con el estudio diagnóstico de la OSD y con el plan decenal, porque del foro que convocó el presidente derivaron el plan decenal 2008-2018 de educación básica y media, del Infotet y del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y lo que yo tomé en el 2008, que me lo dejó Alejandrina, fue el documento del plan decenal 2008-2012 y lo traté de operacionalizarlo. Y ahí te dice que tú tienes que tener un currículum actualizado, Melanio, y ejecutado en las aulas. Y fue lo que intentamos. Melanio, una opinión sobre el debate de los textos escolares, su costo, una comisión de la Cámara de Diputados que se va a mantener en alerta permanente, lo que ha dicho el ministro, de que bueno, es legal pero es abusivo lo que se está haciendo. ¿Y qué respuesta podría darse a este tema? Apoyo y me pongo a disposición de la comisión especial creada por la Cámara de Diputados para enfrentar esta situación, con una única condición: que no sea una nube que pasa, que acometan el tema y no lo suelten hasta que tengamos regulaciones y tengamos la certidumbre de que se está haciendo lo correcto, que no esperemos el verano del 2014, cuando duele los bolsillos, para volver a poner el tema sobre el tapete. Yo no quisiera, por eso quiero hablar, por eso estoy aquí hablando del conjunto, no solamente del tema. Estoy hablando de las iniciativas que está tomando un gobierno que se merece, por la voluntad manifiesta en 2/3 de vida que tengo vinculado al sector educativo. Es primera vez que veo la voluntad política manifiesta y ejecutada de que pase algo diferente en la escuela dominicana. Y le digo al ministro, perdón, María Elena, cuidado, ministro, no es solo el tema del cambio cada año. Ese duele a una parte de la clase media. No, el problema es multifactorial. Y le doy una primicia a ustedes. Los libros de textos tradicionales que hoy se comercializan en el mercado dominicano son ilegales. ¿Y por qué? Porque no han sido aprobados por el Ministerio de Educación. ¿Cómo? No, yo lo intenté hacerlo y ustedes pueden ver, porque dicen, ¿qué hizo Melanio? Pero ¿cómo que no ha sido aprobado? Porque se supone que esos textos tienen que ser aprobados cada año. No han sido aprobados. ¿Pero desde cuándo? Pero desde cuando fue que se venció la fecha. Aquí está, miren, aquí está. Esto se dictó, esta es la ordenanza 0113, mediante la cual mantienen vigencia los libros de texto contemplados en la ordenanza 1-2005 y 1-2007 y 5-2011. La 1-2007 mantenía vigente lo de 2005, la 5-2011 mantenía vigente lo de 2005, de manera que el 2005 aquí no se evalúan y aprueban formalmente los textos. Todo eso que hacen, esos cambios, es puro desorden, libre albedrío de un cartel. ¿Cómo? De un cartel. Un cartel. Googleen. Es una primera plana de mañana. Yo lo dije ayer y vean la entrevista hoy mismo, porque hay empresas
como decían en los tiempos de Baninter, empresas vinculadas. Ah. Y entonces, lo que yo dije ayer, ¿cuáles son las hoy empresas no salió. vinculadas? ¿Cómo se explica? Pero lo importante es que no explique esto. Pero primero, esta ordenanza primero, no sí. extiende la vigencia de esos libros. Exactamente. Pues entonces no es ilegal, no es ilegal. Es que esos libros del 2005 ya no existen en el mercado. Y te voy a poner el ejemplo. Y lo cambian. El presidente de la Cámara puso el ejemplo con la Constitución Infantil. Pero la Constitución Infantil, digamos que es un folleto. Él lo que decía es el volumen, la calidad del material, que costaba 29 pesos. Y este libro lo compró Melanio Paredes. Ayer. ¿Cuánto costó eso? Ese es el Naturaleza. de cuarto de grado. 149, Páginas. 159 páginas. ¿De cuánto? Ah, ok. 995 pesos. En las librerías. 1.000 pesos. En las librerías. 1.000 pesos. Porque eso Un es. solo Eso, libro. me sentí timado porque eso hacen los supermercados, Claro. vendiendo chuchería. Un libro, como un supermercado, 995 porque parece que tenían vergüenza. ¿Y cuánto salió entonces? entonces? Entonces, este libro, Ciencia de Naturaleza, que trata solo un área del conocimiento. Ustedes están oyendo esa vaina. Un Siento- conocimiento que es de dominio público, Entonces, que tiene 2000 años. para los Una familia perversos con que dijeron 3 que yo hice hijos. negocio con los textos integrados. Aquí tengo entonces el equivalente a ese. Cuarto grado integrado. ¿Cuánto costó eso? 271 páginas con ilustraciones, full color. Le salió al ministerio por 60 pesos. Ay, diablo. En el 2010. Sí, porque- ¡Ladrones! Y por la 60. cantidad tan grande, Somos como era ladrones. más Pero barato. si yo le digo a ustedes Son unos ladrones. que mi propuesta era integral y está documentada, y después hablo con Julio sobre el problema de consenso. Pero tú estás viendo Este es el eso. sistema más diagnosticado de la bolita del mundo. Aquí se han hecho todas las reuniones en todos los hoteles, pero en la escuela no pasa nada. Del Sí. consenso y del castellano. Porque yo nunca estuve. Sí, no, tú fuiste lo que criticaste los textos integrados. Atacaba eso. Pero ¿Tú te nunca. acuerdas? Cuando Y yo- estaba en hasta otro yo programa. también. Nunca estuve entre ¿Tú los que también? plantearon Sí, que hubo siempre negocio. se valía Nunca así. estuve entre No, ellos. no, eso Porque sí. estaba Julio, desinformado. Julio criticaba el procedimiento. Pero nunca- porque ni siquiera se metió en Los el unos te defendían, pero era la luz. Miren esto, aquí yo tengo. Julio le Dije que tenían falta, estos decían son- los libros. Miren, fueron 2 tomos para los muchachos, tú no le puedes meter. Señores, meter una mochila. Y Oíste, Manuel Núñez. Tiene que tener el peso de la mochila, no puede ser el 15% del cuerpo del niño. La de mi hija pesa Y vayan 30 a y ella ver, tiene ustedes vean que 55. van añangotados. No, que se para decir un arrastren buen ahora. Yo la dominicano. espero en la Qué escalera bravo. porque ¿Qué me da hicimos pena. nosotros? Primer volumen, primer cuatrimestre. 60 pesos. Segundo cuatrimestre, segundo volumen. Segundo grado. Llévele eso Guía a Danilo. didáctica para los maestros. Guía didáctica Para con los- cucharita. Sí. 60 pesos. 180 pesos. En Los el 3 año. libros. Esos 3 libros. ¿Quiénes Al ministerio. boicotearon los textos integrados? Entonces, tú lo puedes Mira, ver yo te lo aquí. voy a Miren, leer. miren, Yo te lo voy a decir miren, quién lo boicoteó. porque son primicias. Miren la delicia de esto. Esta es la segunda página del libro que yo compré en 1.000 pesos. ¿Sabe lo que dice? ¿Qué dice? De un solo Buena salud. aspecto. Este libro ha sido realizado de conformidad con el currículum vigente, que está desfasado, por cierto. Sometido a la aprobación del MINER. Sometido a la aprobación del MINER. Es decir, no aprobado. autorizado por el No aprobado. MINER. Eso me- Pero lo están vendiendo en el Eso mercado. ellos dicen a 1.000 que pesos. eso- No, Ahí eso, está. eso se Ahí puede, está. eso se puede decomisar. Entonces, eso es que la- ilegal, que ese la libro es Cámara ilegal. de Diputados se vaya al fondo y no se quede en las ramas. Y no es verdad lo que dice esta señora aquí, ¿Quién? que la estructura de costo, que pago derecho de autor. Mentira. Estas multinacionales difuminan ese valor del costo en unos equipos de investigación pedagógica que están como empleados de ellos. Ahí lo han O sea, encuerado. no hay No tienen derecho- que pagar ningún Ahí derecho están de en autor. Están en cuero. Y encima de eso, para, como en los tiempos de la conquista, para exacerbar el sentido nacionalista, dicen, fulano de tal dominicano, fulano de tal dominicano. Señores, Pero son empleados en de un ellos. país, José, que no se invierte un centavo en investigación, No, en no se ciencias invierte. básicas, tú no puedes decir que el libro tiene que ser dominicano, porque si tú no has hecho investigación sobre el ¿qué genoma es lo que tú vas a humano aportar? o sobre el escaneo cerebral, Julio, ¿cabe o esta sobre- pregunta? tú tienes No. que Sí. nutrirte del acervo Dicesa, universal. Santillana y Grupo Estamos- Norma. no, son lo ya que- esta. Oiga, lo voy a decir. Responsabilidades. Dicesa, Santillana y Grupo Norma Melanio. son las que tienen el Bueno, monopolio son de las los cartas. libros de Lamentablemente- texto en República lamentablemente Dominicana. Responsabilidades. Así que se Responsabilidades. habla. Son las No joda. multinacionales del libro en sí, Diablo. y fueron los que pagaron la campaña de detractación del texto integrado, a pesar que le oferté que negociáramos que en el tiempo ellos iban a trabajar con Oye. estos libros. Pero como dicen los franceses, en materia de diseño curricular, ¿qué aprenden los niños? En materia de formación y capacitación de maestros, ¿cómo se enseña a los niños?
código napoleónico, el Estado dominicano, eso no puede estar sujeto al interés Así mercurial es. del negocio educativo. Oye, cuando empecemos a tratar el tema del Hostos Congreso el del sembrador, PLD en coño. los próximos días, entonces vamos a hablar Hay que con invitarlo, Melanio del Melanio. partido que queremos. Son las 10:28 minutos. Cambio y fuera, Mauricio.